Esa madrugada del 22 de diciembre de 1978, el buque insignia de la escuadra avanzaba en la soledad de los fríos canales australes hacia el mar de Drake. En la cubierta superior del buque se encontraba el comandante en jefe de la escuadra, almirante Raúl López Silva. Si bien la oficialidad y la marinería estaban expectantes por lo que pudiese ocurrir en los próximos minutos, no había nerviosismo ni temor, solo ansiedad de lo que les depararía el destino. Cuando corrían con desesperante lentitud las primeras horas del 22 de diciembre de 1978, el almirante López se encontraba en la circunstancia para la cual todo marino profesional se ha preparado a lo largo de su carrera: mandar una flota a minutos de iniciarse una batalla naval. Minutos atrás se había recibido la orden del almirante José Toribio Merino, que decía: atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. El ambiente en el buque insignia, el crucero Prat, era de gran expectación. Las olas, la lluvia y el viento del extremo sur golpeaban a sus tripulantes. Navegábamos a 25 nudos con todo apagado, ni siquiera los radares. Estuvimos toda la noche en posiciones. Éramos los primeros que íbamos a tener contacto con las fuerzas argentinas. Caía la responsabilidad de romper las hostilidades. Lo que creíamos nosotros es que iba a haber un asalto a las islas con protección directa de la Afromar. Yo estaba en la Conde y le recuerdo haber visto al comandante Con que estaba muy preocupado, así que me acerqué y le pasé mi visor nocturno encendido y le expliqué: mire, comandante, aquí tiene una buena ayuda. Y él miró y se le iluminó la cara porque estaba realmente amargado. Se me colocaba un contacto al alcance de mi armamento, yo lo iba a disparar, pero yo tenía la orden de disparar. Entonces ahí obviamente se iba a producir la batalla, porque la escuadra chilena tenía la misión de oponerse a cualquier intento de desembarco. Próxima aeronave argentina que nos lograra, habían iniciado la invasión, así que lo íbamos a derribar. No vi nunca una vacilación en ninguna de las unidades. Teníamos una comida con el comandante de la base. Vi que le pasaron un mensaje, lo leyó, pero con una cara tremenda. Se puso pálido y dijo, ahora llegó el momento. Pero claramente, junto a las dos fragatas, con el Rivero eran los cuatro buques misileros, los buques más poderosos, los buques de mayor alcance. Y eran los buques que tenían que pegar primero, ¿cierto? Pegar primero y pegar fuerte. Pecho a las balas, vamos al frente y punto. La Armada, curiosamente, estamos en la misma situación que la Fuerza Aérea. Ojalá derrotara a la Armada Argentina. Y yo creo que una de las pocas veces, si no la única vez, en que Chile ha demostrado voluntad de defender su soberanía y su territorio con tal fuerza hasta rendir la vida y que produjo un efecto disuasivo sobre los vecinos. La Afromar esperaba 200 millas al este de Picton, Nueva y Lennox, las Islas de la Discordia. La historia de límites entre Chile y Argentina se remonta al año 1843, en que Chile toma el Estrecho de Magallanes. De ahí se suceden una serie de eventos que culminan en el año 1878 con negociaciones en Buenos Aires donde participan, entre otros, el capitán Prat. El año 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, que define una de las fronteras terrestres más largas del mundo, basándose en las más altas cumbres que dividan las aguas. En el caso de Tierra del Fuego, sin embargo, la frontera va a ser una línea recta, norte-sur, que llega hasta besar el Canal Beagle. El artículo 3 del Tratado de 1881 establece claramente que todas las islas al sur del Canal Beagle pertenecen a Chile. Y Argentina, en 1904, o sea, veintitantos años después de haberse firmado el Tratado de Límite entre los dos países, empezó a cuestionar el curso. Y dijo que el curso corto, digamos, el curvo, una serie de teorías, pero que en el fondo no le permitía, digamos, le negaban a Chile la soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, y el resto de las islas hacia el sur del archipiélago fueguino.
Es decir, el litigio por los límites del canal Beagle era uno que se había arrastrado por generaciones y de hecho no estuvo exento de incidentes. Hubo una serie de incidentes que empezó con la ocupación del islote Snipe en el año 58. El entonces teniente Wunderlich fue informado de la muerte de su hijo Hermann, al mismo tiempo que recibió la orden de partir al sur a enfrentar el conflicto por el islote Snipe. Antes de embarcarse, volvió a su casa a acompañar a su esposa. Estaba deshecha. Y le dije, mijita, se nos fue Hermann. Y ahora vengo a buscar mi equipo. Argentinos ocuparon el islote Snipe y yo tengo que recuperarlo. ¿Sabes lo que me dijo? Entre sollozo. Tú tienes que cumplir con tu deber. Estábamos en el crucero Prat, nos regresamos al Paraíso porque zarpábamos en forma inmediata al sur. Y fue el problema de ese tiempo del islote Snipe. Como hermanos, dolió mucho Snipe y ahí estuvimos a punto de entrar en un conflicto y nos tocó vernos las caras con esta gente una vez más. Pero finalmente, en el año 1971, los gobiernos de Chile y Argentina deciden someter a arbitraje la soberanía de las islas, el cual resolvería este conflicto que dividía a estas naciones hermanas. El juicio del Canal Beagle parte con Frey, sigue con Allende y termina con Pinochet. Los presidentes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanusse firmaron en la ciudad de Salta el compromiso de arbitraje entre Chile y Argentina. El año 71, Chile y Argentina lograron ponerse de acuerdo para ir al árbitro para solucionar una antigua controversia que tenían sobre el curso del Canal Beagle. La corona británica se hizo asesorar por jueces internacionales del mayor renombre. Viajaron a Chile y Argentina, a la zona austral, vieron todas las cosas directamente. Estábamos confiados en que teníamos la razón nosotros. Cuando yo estaba comandante en Puerto Williams, estaba presente el comandante en jefe de la Armada Argentina, que era el almirante Macera, con su jefe de Estado Mayor, y con otros dos almirantes más, jefe del personal. Y estábamos todos conversando con el almirante, tomando un trago, así, y uno de los oficiales le dice, bueno, almirante, ¿cuál va a ser la actitud argentina en base a lo que se diga del laudo de los jueces de la Haya? Y el almirante dice, eso no hay ninguna duda, nosotros vamos a respetar lo que digan los jueces, y si dice que son una isla para Chile y dos para Argentina, o dos para Argentina y una para Chile, o tres para Chile o tres para Argentina, nosotros vamos a respetar lo que ellos digan al pie de la letra. Lo que obviamente después no se cumplió. Argentina se colocó en una posición bastante dura con Chile. Y eso se notó fundamentalmente después del fallo de la corona británica. Y se resuelve el 2 de mayo del 77, Su Majestad Británica da a conocer su sentencia. Esa sentencia es válida y siempre ha sido válida. Chile dijo, mire, podemos discutir algunos puntos de menor importancia, pero el fallo británico en su parte sustancial no se altera en nada. Entonces había que buscar una delimitación marítima, y esto estábamos hablando ya del moderno derecho del mar. No teníamos nada que ver con el Tratado del 81. Pero no se podía hacer esa delimitación mientras estuviesen en duda las soberanías. Y entonces, al 5 de mayo llega aquí el almirante Torti con la invitación y dice, vengo con las plenipotencias al frente al gobierno chileno, del gobierno argentino, para que empecemos a trabajar esto en forma previsora. A partir de ese momento empieza a enredarse el asunto. El gobierno de Chile aceptó el laudo y pidió al gobierno argentino que aceptara los términos que los dos países se habían comprometido a acatar por el honor de las naciones. Empieza a caminar paralelamente la acción diplomática con la acción militar. Empiezan las violaciones a los espacios marítimos y aéreos, especialmente en la zona austral por parte de Argentina. Fuera de la zona del martillo, que se llama, que es la zona donde el árbitro había dictado su sentencia. Bueno, fue el periodo inicial ya de la preparación de la región para enfrentar un posible conflicto bélico con Argentina. De tal manera que se impartieron las órdenes para poner en ejecución el plan
de campaña del Teatro Operación Austral. Las declaraciones de guerra comenzaban a predominar al otro lado de los Andes. En Chile, en cambio, tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas y la diplomacia llegaban a la misma conclusión. Había que mantener a la civilidad ajena del conflicto. Teníamos que tratar de llegar a un acuerdo con Argentina, pero al mismo tiempo había que también prepararse para la guerra. La paz es un fruto de un árbol que hay que cuidarlo mucho, regarlo mucho, si no, no hay fruto. Cuando salió la resolución que entregaba todos los puntos a Chile, los 3 puntos fundamentales a Chile, en esta discusión que había respecto al Bigle y las islas adyacentes, yo pensé que la situación no iba a cambiar. En general, en Chile, yo creo que la situación era como bien tranquila. Pero en el sur y en Williams ya era de más preocupación porque se veía que estaba este conflicto y que podía de alguna manera afectarnos. Con Argentina, por otro lado, estábamos en muy buenas relaciones, hasta que un buen 21 de mayo el asado de turno, digamos, fue interrumpido por la noticia que los argentinos habían instalado una baliza en la isla Van Neuer. Nos preparamos para destruir estas instalaciones, pero nos ordenaron no escalar el conflicto y mantenernos solamente en patrulla y prevenir cualquier otra cosa. Hacia mayo de 1977, las incursiones navales argentinas en aguas territoriales chilenas y las emisiones radiales y de televisión cada vez más violentas contra Chile hicieron suponer a la Armada chilena que Argentina intentaría ocupar por la fuerza las islas en litigio. Aparentemente, hasta muy avanzado en el año 78, parece que los únicos que creíamos que íbamos a la guerra éramos nosotros, los marinos, y el almirante Merino particularmente. La exploración aeromarítima, que era absolutamente indispensable en este conflicto, hay que sacarle en general un sombrero a todos los aviadores navales que participaron en esa función, porque fueron los ojos de la flota. Comandaba la división el general Dino Fladi, un gran oficial que nos alertó sobre esta posibilidad bélica que se venía encima, y en reuniones en el Teatro Municipal de Punta Arenas convocó a las fuerzas vivas. Todo Punta Arenas recibió el dramático testimonio del general Fladi de lo que se avecinaba. El general Fladi no vaciló en anunciar la inminencia de un conflicto bélico con Argentina. Estábamos concentrados, particularmente en Puerto Williams, porque en el resto de las islas había muy pocos civiles. Mientras tanto, el gobierno chileno había aceptado el laudo de manera oficial y pedía formalmente a Argentina que hiciera lo mismo, pero la Cancillería trasandina permanecía en silencio. La Marina tuvo que tener mucha paciencia para evitar que entráramos en un conflicto, porque había una violación a los espacios marítimos chilenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Lo que estaba buscando Argentina era justamente crear el incidente. Se mantuvo un bajo perfil al problema, mientras en Argentina se mostraban actitudes totalmente distintas, haciendo una campaña para convencer a su ciudadanía que los chilenos nos queríamos apropiar de sus tierras y que queríamos salir hacia el Océano Atlántico. Nosotros no íbamos por ningún motivo entregarles a ellos un solo metro cuadrado de tierra, menos todavía después del laudo arbitral. El almirante Raúl López, comandante en jefe de la tercera zona naval en Magallanes, es reasignado como comandante en jefe de la escuadra, con la misión de alistarla para la guerra que se veía venir. Yo creo que fue la persona más apropiada para el momento, ¿no es cierto?, y las circunstancias. El almirante López tenía un don de mando increíble, desarrolló la lealtad de todos sus subordinados, preocupado por su gente. Era una persona admirable, el mejor hombre para ese momento. Las conversaciones entre los representantes de ambos países no hacían vislumbrar una solución pacífica a la crisis. La intensiva preparación ordenada por el comandante en jefe de la escuadra, solicitó dotar a las unidades con todo el personal requerido y con la munición de guerra necesaria también para enfrentarla. El abastecimiento de combustibles
y munición de práctica suficiente y necesario para efectuar el entrenamiento en la mar en la forma más realista posible. Hace tiempo recién teníamos recibido los Exocet, había muchas especulaciones, muchos estudios, muchas opiniones del empleo táctico del Exocet, etc. Entonces había una gran actividad profesional al respecto. Bueno, el almirante Merino siempre dijo: el único político de la Marina soy yo, por lo tanto ustedes se van a encargar de que los buques funcionen bien, ¿no es cierto?, y estemos listos para la guerra, y la parte política me la dejan a mí. Mientras la escuadra se preparaba, el general Manuel Contreras viajó a Buenos Aires para buscar personalmente una solución que evitase la guerra. El resultado a sus gestiones fue una reunión privada de los generales Pinochet y Videla que se realizó en Mendoza. Cuando llegamos a diciembre del año 77, el despliegue estratégico argentino es total y tiene la diferencia con el de diciembre del 78, en que se fue silencioso el del 77. Se hace sumamente difícil ese momento. Y esa es la razón por la que el presidente Pinochet se reúne con el presidente Videla en Mendoza. Es porque la situación es muy crítica. Y en ese encuentro acuerdan reanudar las conversaciones, porque habían fracasado prácticamente. No había acuerdo, venía cualquier cosa a partir de ese momento. El general Pinochet invariablemente sostenía que quería la paz. Y él siempre consideró que la guerra era el último recurso y que iba a significar algo muy difícil de poder superar en cuanto a las relaciones de los pueblos después. La reunión en Mendoza el 19 de enero generó varios malos entendidos, que fueron inmediatamente rechazados por ambas cancillerías. No existen muchos detalles sobre esa reunión. Sin embargo, se sabe que hubo momentos de mucha tensión. Después de casi un año de silencio, el 25 de enero de 1978, el gobierno trasandino al fin se pronunciaba oficialmente. Declaró el laudo insanablemente nulo por transgredir derechos e intereses permanentes argentinos que jamás habían sido sometidos a arbitraje. Así, de acuerdo a la interpretación argentina, el gobierno no estaba obligado a aceptar los términos del fallo. El superior gobierno de la nación se hace un deber en anunciar formalmente que ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de Su Majestad Británica sobre la cuestión del Canal Beagle. Y de repente hubo el encuentro del general Pinochet con Videla en Puerto Montt. Y así que cuando se supo que se venía el encuentro, nosotros en un avión nos embarcaron y volamos con todos nuestros monos, nuestros pertrechos, y nos fuimos a la zona austral. En la reunión de Puerto Montt, los presidentes Pinochet y Videla acuerdan formar un grupo negociador cuyas labores durarían hasta noviembre. Fue, sin embargo, durante la conferencia de prensa que Pinochet deja pillo a Videla, emplazándolo a respetar el laudo que su país había recientemente declarado nulo. Ninguna de esas gestiones tuvo éxito. Y yo creo que perturbaron el trabajo profesional que estaba llevando la Cancillería. No ayudaron, en definitiva, al entendimiento, y el mejor resultado es que esas reuniones fueron un fracaso. A fines de enero, el gobierno argentino comienza una movilización de sus Fuerzas Armadas hacia la frontera con Chile, en un claro gesto de provocación hacia sus vecinos chilenos. Al mismo tiempo, pero de forma muy silenciosa, el gobierno de Chile comenzaba a prepararse para enfrentar este conflicto, que no deseaba, pero que se vería venir. La negativa por parte de Argentina del laudo arbitral efectivamente fue una sorpresa para Chile. La Escuadra Nacional se preparaba para enfrentar el posible conflicto. Se congelaron los transbordos y se completaron las dotaciones de personal, armamento, combustibles y municiones. Teníamos información de que al otro lado del canal existían fuerzas especiales argentinas y que indudablemente podrían tener como objetivo capturar esta alcaldía de mar, porque aquí está la alcaldía de mar de Puerto Navarino. Yo creo que en la preparación de las dotaciones, con lo que teníamos y con la voluntad política de usar esa fuerza, sí estábamos preparados.
posición argentina se fue agravando. Colocaba a Chile como diciendo, mire, o usted arregla conmigo una solución distinta del fallo de la corona británica, o si no, vamos a entrar a decidir esto en otra forma. Y la otra forma de decisión, evidentemente, que era una guerra. Y nosotros, para poder obtener material bélico, teníamos que hacer una serie de figuras transaccionales, digamos, con distintos países del mundo, a través de triangulaciones, etcétera, que nos permitieran tener unas fuerzas armadas en condiciones de afrontar situaciones propias de la razón de ser de las Fuerzas Armadas. El almirante Medina por aquí y el almirante Macera por el lado argentino eran los más radicales en abordar este tema porque el presidente era marino, porque el conflicto era de naturaleza marítima. Todas las tropas que se movilizaron al Teatro de Operaciones Austral, del Teatro de Operaciones Norte no se sacó absolutamente nada. De hecho, la Armada había hecho cursos especiales de oficiales para aumentar la dotación de oficiales, previendo que en el Centenario podía haber problemas, pero no en el sur, sino que en el norte. Antes de eso, y quizás mirando retrospectivamente, fue bueno adelantar la crisis, porque si la crisis se hubiera juntado con la 69 con Perú, hubiera sido peor, pero no estaba más débil. Entonces, el hecho de adelantar la crisis en Argentina al 78 fue mejor. Realmente uno podría pensar que esto iba a desembocar en un pánico local, pero no fue así. Es increíble el estoicismo, la valentía de la gente. Comentado por todos lados, es inminente la guerra, caramba, pero le vamos a sacar, vulgarmente como se dice, le vamos a sacar la cresta a estos gallos. Nuestras familias como que vivían al margen. Yo recuerdo a mi señora feliz de la vida, me fue a despedir el día que zarpamos hacia el sur y que ya el conflicto con Argentina se había inminente y yo no la veía ni preocupado, lo cual era grato por un lado, pero por otro lado quiere decir que la ciudadanía no estaba totalmente al tanto de lo que realmente estaba sucediendo. En un vuelco a la política de las negociaciones directas en el gobierno de Chile, el almirante Patricio Carvajal fue reemplazado en la Cancillería por Hernán Cubillos. Un gran canciller, un tipo notable, brillante, un hombre de una rapidez mental, ejecutivo, directo, franco, gran amigo por lo demás. Manejaba todos los frentes estupendamente bien, ¿no? Fue fundamental. Nosotros sabíamos que cualquier conflicto nosotros íbamos a tener que actuar primero en la zona austral, porque fuere que se iniciara el conflicto en el norte, indudablemente Argentina iba a reaccionar en el sur. Y a lo mejor viceversa también. La aviación naval nuestra era muy precaria, muy esforzada, pero sumamente precaria, de carácter de exploración. Pero en eso, indudablemente, que teníamos que descansar nosotros en lo que nos pudiera apoyar la Fuerza Aérea. El problema era, con Perú, todo lo desarrollamos en el norte. En la zona austral no había nada. Debido a los aparentes progresos de las comisiones mixtas, las relaciones entre Chile y Argentina vivieron algunos meses de tranquilidad entre abril y octubre. Pero ambos países seguían preparándose para una guerra que se veía en el horizonte. Sorprendentemente para esta época del año, en marzo, la escuadra chilena salta hacia el sur con la excusa de hacer ejercicios militares. Sin embargo, la verdadera razón era inspeccionar y preparar los futuros fondeaderos de guerra que podrían ser utilizados durante el conflicto. Teníamos solamente aeronaves viejas y que eran de apoyo. Por ese motivo la aviación naval estaba comprando en Brasil 6 aviones de exploración aeromarítima P-111 que eran muy necesarios. Hasta ese momento la exploración aeromarítima la hacíamos con aviones de transporte y de enlace. Yo tuve la suerte también de tener ahí una compañía de buzos tácticos. Ahí me di cuenta que la disciplina, el valor, el coraje, el sentido de patria, el sentido profesional era extraordinario. Estábamos comprando también en Francia 10 helicópteros Alouette, que los denominamos SH-9. También se compraron aviones caza nuevos en España, aviones de transporte. Como aviación naval estábamos extraordinariamente bien equipados para lo que había sido nuestra operación normal hasta entonces. Había que ganar tiempo
Y por dos motivos. En primer lugar, para darle una oportunidad a la diplomacia. Y en segundo, y más importante, porque las guerras no se pelean en invierno. Cuando era guardia marina estaba en disputa el islote Snipe. Cuando era teniente primero estaban en disputa las islas del Martillo. Snipe, Picton, Noa y Lennox. Barnevet y Wood también cayeron después. Y cuando yo llegué a capitán de navío se estaba discutiendo si Cabo de Horno era chileno o argentino. Entonces la escalada de ellos en cuanto a ir incrementando el territorio, está claro que es una política nacional. Ese gran esfuerzo que se hizo de mover tantas tropas, de que las tropas estuvieran en su lugar, y con el armamento y con el entusiasmo de la gente, llegar a ser un poder disuasivo, concreto y real, para evitar un conflicto. En medio de toda esta tensión diplomática, Argentina recibía las mejores selecciones para la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la cual tuvo como ganador al país anfitrión. Frente a la unidad argentina en torno al fútbol, Chile sufría una traumática división en su junta de gobierno. El 24 de julio, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, general del aire, Gustavo Lee, fue reemplazado por el general Fernando Matei. Cuando yo fui nombrado comandante en jefe, todos los otros generales hicieron causa común con el general Lee. Pocos días después, el alto mando argentino designó al general Rafael Videla como presidente de la República y al general Roberto Viola como comandante en jefe del ejército. Había que seguir con el enemigo sentado en la mesa, era tenerlos sentados en la mesa antes de tenerlos a balazo limpio afuera. Entonces había que seguir buscando, siempre que nosotros mantuviéramos nuestra posición jurídica intocable. El general, uno de los generales que era el más duro, él decía que llegaban a la frontera con Chile, digamos, y en 2 horas estaba tomando un whisky en Puerto Valparaíso. Tenían todo un despliegue para invadir las islas. Tanto Navarino como Picton, Nueva y Lennox, y también continuaban después con las Wollaston. Las negociaciones diplomáticas entre Chile y Argentina estaban empantanadas. Pero silenciosamente, las iglesias de ambos países comenzaron a mover sus hilos. Mi general y presidente, no necesito decirle que la hora que vivimos es grave para Chile. Allí, el enfrentamiento se considera inevitable y se lo prepara. Así escribía el obispo de Osorno, Francisco Valdés Subercasó, al general Pinochet en junio de 1978. Era la visión del padre Pancho, como se le conocía en la Araucanía, al próximo santo chileno. El general Pinochet le contestó al padre Pancho, indicando que le agradecía su preocupación. Se estudiará esta proposición a fin de actuar en la forma más adecuada y conveniente. En Santiago, el nuncio Ángelo Sodano, el cardenal Silva Enríquez y el embajador Risle arreglaron una entrevista privada y secreta entre el canciller Hernán Cubillos y el Papa Paulo VI para explicarle lo grave de la situación. Nosotros estábamos informando siempre de que la cosa se estaba poniendo más difícil y cada vez más difícil. Una semana antes de la entrevista, el Papa Paulo VI murió. Parecía que a pesar de todos los esfuerzos, la guerra era inevitable. El gobierno de Chile se comportó en tal forma de prudencia, no alardear de más, de no comentar, sino que actuar con prudencia precisamente para no provocar un estado de angustia en el país. Estábamos preparados, teníamos una actitud de temor, porque todos sentimos temor ante una
ante un conflicto de esta magnitud, pero teníamos certeza de que la misión nuestra era defender nuestra patria. Estábamos preparados, incluso nosotros movilizamos nuestros armamentos y todo de impedir. Si había que enfrentar algo, hacer algo, las cosas no iban a salir bien porque nos consideramos profesionales 100%. Desde el momento que llegamos a Talcahuano, comenzamos a sacar todo lo que el buque tenía como decorativo, llámese galvano, fotografía, recuerdos. Al mar nos pasó un container, comunicaciones, la radio, operaciones, ingeniería, todo dejaron en ese container lo que nos servía para la guerra. Y comenzó esta faena terrible, una faena de misiles, llámese Exocet, Zika, en los pasillos. Estábamos equipados con equipo y armamento que había venido del Pacto de Ayuda Mutua de los norteamericanos y prácticamente estaban en su última fase operativa ese equipamiento y ese armamento. Tuvimos todo lo que necesitamos ese año, nadie puede reclamar de que no haya habido munición, de que no haya habido petróleo, todo lo que se necesitó se tuvo. Y todas las recaladas nosotros las hacíamos de noche, y los buques también oscurecidos, digamos. El almirante López, por ejemplo, controlaba las maniobras de atraque con un cronómetro. Uno cuando transitaba en el único pasillo que tiene la fragata Cóndor, por ambos lados lleno de proyectiles, lleno de balas, de todo tipo. Y el buque era un polvorín. La forma más determinante de cumplir la dotación de guerra en un destructor es cuando se embarca el médico. Cuando llega un médico a bordo es porque ya se establece la condición de combate. En primer lugar, la confianza que él tiene en sí mismo, el saber que sabe hacer lo que tiene que hacer. La segunda confianza, confiando en su equipo, en su armamento. Y la tercera confianza es la confianza en el mando. Y cuando están esas tres confianzas presentes, la moral está alta. Yo creo que el problema de ser declarado como el que inicia las hostilidades a nivel internacional es un problema del político, no es un problema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer, una vez que han recibido su misión, ¿no es cierto?, tienen que empeñarse para lograr el objetivo en el mínimo de tiempo, ¿no es cierto?, y en la forma más aceptable posible. En el Vaticano, el nuevo Papa, Juan Pablo I, manda una carta a ambos gobiernos pidiendo la paz. Esto siembra nuevas esperanzas de que será posible evitar la guerra. Y la Santa Sede se va a jugar más por la paz que por el derecho. Los argentinos no querían guerra. En el fondo el pueblo argentino no quería guerra. Una fortaleza tremenda que nosotros tuvimos como escuadra fueron los fondeaderos de guerra. Bueno, en estos momentos eso no podría ser fortaleza, porque con los satélites artificiales, con la detección infrarroja. El general de Carabineros, don José Rodríguez Bascur, gran amigo mío también, me llama por teléfono y me dice: Vicente, necesito que me hagas una paleteada. Estoy mandando 1000 paquitos para Punta Arenas. Ah, pues 1000 paquitos, ¿en qué lo vaya a traer? 3, 4, 5, 7 vuelos nocturnos. Todos vienen de pie, los pobres cabros, todos cargados, listos a bajarse. Necesito 1000 jarros para darles café. Así que me movilicé esta noche y logré juntarle creo que como 700 jarros. Increíble, todo gratuitamente. Los medios de comunicación fueron fundamentales en mantener la reserva. El 15 de septiembre pareció haber una relajación de la tensión. El almirante Emilio Macera, el más virulento enemigo de cualquier arreglo pacífico con Chile, dejó la comandancia en jefe de la Marina Argentina y fue reemplazado por el almirante Armando Lambruschini. Así que comenzamos a enterrarnos y a hacer posiciones en la roca, cual minero. Por supuesto que los fondeaderos de guerra estuvimos muchas veces, primero para reconocerlo, después para habilitarlo y por último durante prácticamente todo el mes de diciembre, digamos, ¿no es cierto? Teníamos un entrenamiento físico, pero era envidiable. Corría 10 kilómetros, era como si no fuera nada. Y con peso, con bota, nada de zapatillas. Era yo con mochila en la espalda.
Realmente en esta época nosotros estábamos tan bien entrenados que no teníamos miedo a nada, nos creíamos superhombres realmente. El 29 de septiembre de 1978 murió en Roma el Papa Juan Pablo I. Todos los esfuerzos desplegados por la Iglesia, tanto argentina como chilena, por el nuncio y sobre todo por la Cancillería, quedaron truncados y había que comenzar las gestiones otra vez. El general Videla le mandó N emisarios a conversar con él. Y él nunca varió en el mismo discurso. Yo, desde joven, he sido partidario de la hermandad con Argentina. No vamos a esperar 100 años, le decía, vamos a pelear 100 años. Los movimientos de tropa eran en aviones LAN en la noche. Y llegaban a Punta Arenas en la noche y tomaban las barcazas también de noche y cruzaban y llegaban a Porvenir. O sea, la población no sabía de este movimiento de tropa. El riesgo de un enfrentamiento se hizo crítico. La escuadra chilena abandonó los tradicionales ejercicios de la Operación UNITAS y volvió al sur alistándose para enfrentar cualquier imprevisto. Para nosotros era fundamental que la batalla naval se diera en las peores condiciones meteorológicas posibles. Eso iba a inhibir o iba a limitar enormemente la operatividad del portaaviones para lanzar y recibir aviones. Al quedar el portaaviones neutralizado, iba a obligar a ser protegido y por lo tanto iba a amarrar en torno a su propia defensa fuerzas de escolta que se iban a restar a operaciones de combate. El 16 de octubre, el cardenal Karol Wojtyła fue elegido papa como Juan Pablo II. Por fin el canciller Cubillos logra entrevistarse con el Papa Juan Pablo II. Le explica el caso y le pide ser el mediador en el conflicto. Hernán le explicó al Papa y fue con mapas, con todo. Y se hicieron reuniones con Casaroli, se hicieron reuniones con mucha gente para explicar verdaderamente la urgencia. O sea, cómo ya las cosas a esas alturas, digamos, se estaban poniendo muy difíciles. En Argentina existía un ambiente probélico bastante intenso y muchas veces promovido por su propio gobierno. Por ejemplo, había ejercicios de oscurecimiento en Buenos Aires. Hubo agresiones a turistas chilenos en la ciudad. También muchos reportajes de tono tremendamente chauvinista en radio y televisión. La escuela de carabineros, de suboficiales de carabineros, de Santiago, todas estas unidades fueron movilizadas y trasladadas a la isla grande de Tierra del Fuego. El 2 de noviembre se venció el plazo fijado por el Acta de Puerto Montt. No había acuerdo alguno. Mientras tanto, los chilenos celebrábamos nuestra primera Teletón. A lo largo de todo el país, a los que nos van a acompañar a diferentes horas o durante las 27 horas. Las gestiones diplomáticas estaban estancadas por asuntos meramente protocolares. Cubillos se saltó todo el protocolo y le dijo a su contraparte, el canciller Washington Pastor, voy para allá. El 12 de diciembre se juntan el canciller Cubillos, Hernán Cubillos, que es chileno, y Washington Pastor, argentino, en Buenos Aires. ¿Por qué no tenemos confianza y vamos a la mediación? Porque la primera pregunta que le dice Pastor, para Argentina el único mediador puede ser el Papa. Y Hernán lo mira al frente y le dice, nosotros no tenemos problema. Y el tipo ya ahí partió descolocado. Y se quedan conversando sobre las familias, digamos. Porque dice, no podemos salir en 10 minutos, vamos a salir frente a la gente, y la gente dice, bueno, esto se ha estado al borde de la guerra, y esto lo soluciona en 5 minutos, no puede ser. El hecho que llama, y la Junta le niega el acuerdo. La cena planificada para esa noche entre ambas delegaciones parecía un funeral. Y ahí entonces ya no quedaba más que esperar a qué hora venía. Entonces nosotros dijimos, el problema es que ahora están cruzando la frontera. El 9 de diciembre fui citado por el almirante Merino, el que después de una exposición de la situación por su Estado Mayor, comentó el enfrentamiento bélico parecía inevitable. Al terminar, me comentó en tono coloquial, pero solemne, ahora vamos en serio, ándate al sur y gana la guerra, confío en ti. Utilizando las granadas que nos sobraban,
las enterrábamos, digamos, y mediante circuitos eléctricos estábamos en condiciones de hacerlas explotar donde quisiéramos. Digamos. Este es un terreno plano, de tal manera de que para organizar una posición defensiva la gente tuvo que empezar a cavar. Las fuerzas terrestres de la Armada, de la Fuerza Aérea y del gabinete movilizado habían llegado a su posición máxima de defensa. Había sectores en Argentina que buscaban cualquier pretexto para el conflicto. Uno se está preparando para esto. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero uno tiene que prepararse siempre como si vaya a ocurrir. Recuerdo que una vez el almirante Los Ríos, él me dijo, yo quiero que mantenga un avión permanentemente floteando a la plomada. Paseos al bosque, con sus mochilas, con todas las cosas que les podíamos poner. Pero en el fondo era para probar si ellos se las podían. Y se podían aguantar en forma autónoma esta caminata. Llegado el momento del conflicto, eso se hace en forma automática. Esta compañía terminó su periodo de adiestramiento recién y no han jurado la bandera. El comandante de la compañía me pide permiso para iniciar el juramento y el ir adelante, continuarlo. Yo, y un vozarrón que yo estoy seguro que se escuchó en Ushuaia. Tuvimos que abrir senderos y también se hicieron senderos falsos. Y esos senderos falsos, obvio, estaban con cazabó, estaban con un montón de cosas perjudiciales para aquel que venía a atacar. El Consejo Militar Argentino, se supo después, fijaba la fecha de la invasión para la madrugada del 22 de diciembre. Las condiciones de operaciones para una fuerza aérea por el lado chileno son horribles, comparadas con la argentina. Tienen Río Gallegos, tienen Río Grande y además un portaaviones. Llegamos a los fonderos de guerra, que eran muy cómodos para nosotros, mientras los argentinos se movían en el Atlántico Sur que presentó en esa oportunidad muy malas condiciones. Nosotros estábamos tranquilamente en lo que se conoce como la posición estratégica, esperando el momento oportuno para poder hacernos a la mar. El 12 comienza la flota de mar a navegar desde la latitud de la Falkland hacia la isla de los Estados. Ahí comienza, el 12. Con la intención posible, ¿no es cierto?, de apoyar a la fuerza para conquistar las islas del Beagle. En caso de retiro, primera posición, segunda posición, a una distancia como de 500 metros una de otra. Después más arriba, cada refugio también había munición y habían raciones de combate en caso de ir emprendiendo la retirada. Lo que a mí me tocó ver era que todo el personal llegaba con tanta motivación que la medida fue al revés. O sea, la gente que estaba en las primeras líneas hubo que quitarle la munición y la munición solamente la tenían los oficiales. Si hubiese disparado un militar chileno, nosotros habríamos sido los agresores. Fue al revés. La población me transmitió tranquilidad a mí. Me impresionaba eran los profesores del colegio. Esa gente tenía vocación de maestro. Testimonios posteriores indican que por esa fecha la Cancillería argentina notificó a sus embajadas que iba a recuperar las islas, comillas, ilegalmente ocupadas por Chile. Argentina se dio cuenta que no era menor. Si bien es cierto, probablemente en cantidad, etcétera, Chile la contrarrestaba con una gran preparación, gran capacidad. Esa de mar cierra precisamente al frente de Punta Arenas, entre el seno Otway y el estrecho Magallanes. Esta zona es de 20 kilómetros, pero resulta que los 20 kilómetros, el 50% son lagunas. Se cubrieron todas esas zonas con armas antiblindaje. Se colocaron miles y miles de minas. El general Nilo Fradi, comandante en jefe del Teatro de Operaciones Austral, avisa a los efectivos acantonados en las islas de que el desembarco argentino es inminente. Mi madre, que es una persona de una voluntad muy importante, cuando se pidió me dijo, si gana la guerra, la ganan.
En la madrugada del 19 de diciembre, el almirante López, comandante en jefe de la escuadra, recibe un mensaje del almirante Merino. Prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer. Agresión inminente. El embajador de Estados Unidos en Chile entregó al canciller Cubillos fotografías satelitales en las que se mostraba el avance de las tropas argentinas hacia Chile en todas las zonas de frontera, norte, centro y sur. A las 10:20 am del 19 de diciembre, el almirante López recibe un segundo mensaje del almirante Merino. Atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. Ni los gobiernos, ni los pueblos, ni la Iglesia, ni la OEA, ni siquiera Estados Unidos podían ya evitar el desastre. En una guerra todos pierden, nadie gana. Si se me colocaba adentro, yo lo iba a batir. Habría corrido mucha sangre. Pegar primero, pegar fuerte y seguir pegando. Uno está en la marina para ir a la guerra. Peor que la guerra es perder la guerra. Entonces nosotros llevamos una nota el día 19 de diciembre, donde estamos invitando derechamente a Argentina a la Corte. Se acaba el asunto. Entonces dice ya, pero démosle 24 horas. Y se toma, pone la mano aquí en el vientre, entonces dice, siento un algo aquí. Puede ser que Argentina consideraba que era un acto hostil por parte de Chile. Y a las horas, el canciller es notificado de que si esa nota va, o sea, si viene la invitación, la guerra es inevitable. Y esa es la nota que nosotros cambiamos entonces, invitando de nuevo a la mediación. El 19, en el noticiero de la mañana de la Radio Minería, se escucha al canciller argentino declarando que se había agotado el tiempo de las palabras y comenzaba el tiempo de la acción en las relaciones con Chile. La mayor preocupación de todos, en general, era encontrarnos a la salida con un submarino. La misión nuestra era darle posición, rumbo y velocidad de la flota enemiga a Chile. Llegamos a tener un reflector de radar que era una jaula de 3x3x3 metros, que era inmensa. Y cuando vimos la formación de batalla, que hablaba entonces una primera línea, que eran los buques más firmes, que eran los buques de construcción norteamericana, esto era la formación acero, iban a ir en la primera línea, separados 5 millas uno de otro. Detrás venía 20 millas más tarde la formación bronce, que eran en la torre, con los 4 buques ingleses que tenían misiles. Entonces la intención era que los primeros soportaran castigo y que los segundos fueran capaces de lanzar misiles sobre los buques argentinos. Pero lo que no nos habían dicho es que la formación de batalla incluía que nosotros íbamos 20 millas delante de la primera línea, llevando esta jaula inmensa colgando debajo, y teníamos que volar entonces a 50 pies. Éramos un perfecto blanco tipo destructor o fragata. La situación era crítica, y así lo entendían los efectivos que fueron desplegados en las islas. Muchos de ellos escribieron cartas dejando sus bienes personales a sus seres queridos. Yo le dije a mi señora, ya, tú con los chicos, para Chile. Argentina cierra el paso Libertadores y rechaza la oferta del presidente Carter de ir a la OEA. Se evidenció un desplazamiento de la flota de mar a una velocidad cercana a los 20 nudos en dirección hacia el sur. Las divisiones de la escuadra zarparon de sus fondeaderos de guerra el mismo día 19 a un punto situado bastante al sur del Cabo de Hornos. El comandante del buque insignia en el crucero Prat, en su puente de mando, exclamó: "Por fin vamos a saber cuántos pares son 3 moscas". Navegábamos en absoluto silencio electrónico para no ser detectados y sorprender al adversario. Era normal en un joven tener un miedo, pero había un miedo controlado. Puta, no estoy seguro si voy a poder disparar en ese momento. Entonces ahí le dijimos, no, eso no puede ocurrir, porque si tú fallas, estamos todos sonados. En silencio rogué a Dios que supiera guiar a todo este conjunto de fierros y de hombres con acierto y valor para conducirlos con éxito en las acciones que emprenderíamos. Y abrí la puerta y me encontré con el médico, con el doctor, absolutamente compenetrado
Este fue el último que llegó al buque. Ahí yo dije, estamos pero 100% preparados para lo que Dios quiera, pero 100% preparados. En la zona del teatro de operaciones, el Simpson estuvo prácticamente como fuerza solo, esperando el momento, hasta cuando nos ordenaron zarpar. Nosotros éramos los distractores de todas las fuerzas argentinas que estuvieron en el área. A nosotros tenían que cazarnos. A las 5:35 am, la escuadra chilena capta la Flomar con sus radares. Flota de mar estaba compuesta por un portaaviones, un crucero, 4 unidades misileras, 4 unidades artilleras y antisubmarinas y buques de reabastecimiento. Próximo huongo de combate es porque vamos al combate. Los movimientos de la Escuadra Nacional, ubicada en el lugar de mayor exposición ante el avance argentino, se veían reflejados también en el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros en toda la extensión del territorio nacional. El que triunfaba en el mar iba a ganar esta guerra. Se estima que la escuadra argentina llegará a cumplir su objetivo en las primeras horas de mañana 20. Que cada uno de nosotros cumpla con su deber. Continuar. Si las escuadras de ambos países mantenían la dirección de su avance y su velocidad, estaría unas 6 horas a distancia de fuego. Le dije a mi sargento, tome la bandera y mándela a clavar al árbol más alto que tenemos aquí en la posición. No le ponga drisa, sino que clávela. Me preguntó por qué la quería que la clavaran en el árbol más alto y no teníamos drisa. Le dije, porque si cae, que le cueste sacarla, por lo menos. Teníamos cañones alrededor de la casa que estaban todos desenfundados. Yo encontraba que lo mejor que me podía pasar era que yo durmiera. Y ese día yo me salí del ministerio ya pensando que no íbamos a volver a esa oficina, sino que nos íbamos a establecer en otro lugar. Y salí con toda la documentación necesaria. Pintado, con nuestro equipo de combate listo, el equipo de radio encendido, esperando la orden de atravesar al frente, atacar. El buque que se encontraba más avanzado hacia el Atlántico era el submarino Simpson, el cual era abastecido por el Serrano. A sabiendas de que muy probablemente ellos morirían, ellos sacan una foto en la cubierta del buque y dejan amarrada la máquina en un árbol con la esperanza de que alguien a futuro pueda encontrarla. Nosotros zarpamos 2 veces de los fondeaderos de guerra a la batalla. La primera vez fue el día 19, malas condiciones de tiempo, o sea, ideales para nosotros. Olas de 6 metros, por ejemplo, es imposible desembarcar. La ola aumenta mucho su altura, especialmente en terrenos más bajos, planos como es la zona. Llegar a desembarcar ahí en esa zona que son islas y que estaba muy bien protegida, también eran casi imposibles. A las 02:20 de la mañana, en donde se ordena zarpar. Escuchamos todo en silencio, lo que el comandante nos dio a saber, y al final, un fuerte viva Chile, en todo el buque. Y cuando ya íbamos a llegar a tener un contacto, la aviación naval nuestra nos informó que estaba retromarchando la Flomar. Una vez confirmado este desplazamiento al norte de Flomar, que hacía imposible trabarla en combate, regresaron al abrigo de sus fondeaderos, donde llegaron al atardecer de ese mismo día con un profundo sentimiento de frustración. Estuvimos toda la noche en posiciones. Había un temporal, pero esperando que los argentinos hicieran el ataque. ¿Ya? Y no se llegó, pero estábamos preparados y esperando. Y ahí nuevamente zarpamos en las mismas condiciones, a enfrentarnos con la flota de mar. Y ahí fue, digamos, entonces cuando de pronto, digamos, se produce una retromarcha también de la flota de mar. Y ahí vino como una decepción. Nos habíamos preparado tanto para ganar, sabíamos que esa guerra, la guerra del Beagle, se iba a decidir en el mar. Y se iba a decidir en el área del Drake, en ninguna otra parte. La flota de mar,
después de retromachar al sur por breve tiempo, esa misma noche volvió a tomar rumbo al noroeste, desarrollando 18 nudos. Llama el cardenal Casaroli a los embajadores en Roma y les dice que el Papa está más que deseoso si los gobiernos pueden recibir a un enviado especial de él. En la tarde me llama Padre Cavalli y me dice, señor embajador, puede usted venir mañana. Y ahí me ofrecieron la misión de paz. Y la cual fue aceptada y Argentina lo aceptó también. No se puede decir que fue el Papa el que evitó la guerra, que el Papa consolidó la paz. Alcé la cama, miro así por un huequito para afuera y estaban los cañones tapados. Y esta gente ya no estaba. Y la paz en realidad es un gran premio que lo logran los que se preparan para la guerra, bien preparados. La mayor recomendación a un joven oficial es que sean buenos profesionales. Preocúpense 100% por su personal. Y que piense qué es lo que haría él en una circunstancia similar. Porque la formación que reciben tanto los oficiales en la escuela naval como los grumetes en la escuela de grumetes es extraordinaria, es la misma de Prat. Estábamos dispuestos, estábamos preparados para afrontar la guerra hasta las últimas consecuencias. Si hay que volver a hacerlo, ahí estoy. Si hubiéramos seguido avanzando y se hubiera provocado, habríamos estado muy cerca de la gloria. Grabados en la historia de Chile por siempre. Pocos días después, la escuadra chilena ingresaba al puerto de Valparaíso a sus labores habituales de tiempo de paz. Fueron todos, un pequeño grupo de personas dispuestas, equipadas, respaldadas y sobre todo preparadas para enfrentar un conflicto. Ellos evitaron la guerra.